Muy buen día, queridos hermanos. Bienvenidos al día 4 de Viviendo los Salmos, ánimo para toda la vida. El día 4 estamos aún estudiando el Salmo 1 en esta serie de devocionales y el título de hoy es La vida impía. Si hay algo que debemos notar en los versículos 4 al 6 del Salmo 1 es un contraste. Hay que poner mucha atención y que no se nos vayan las diferencias claras con los versículos anteriores de este Salmo, que dice: no sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. El versículo 4 comienza con una negación enfática. Dice: los impíos no son así. La oración es un contraste con los otros 3 versículos que describen al creyente justo, piadoso, que dicen: es bienaventurado, pero el impío no es así. Se deleita y medita en la palabra de Dios, pero el impío no hace eso. Es como un árbol, pero el impío no es así. Lleva fruto y es próspero, pero el impío no es así. En lugar de eso, el salmista usa un término que representa la vida del impío: un tamo. Yo no había leído esta palabra antes del día de hoy, pero te comparto su significado. Es la pelusa que se desprende de los granos durante el proceso de desgranarse. No tiene ningún uso, se desperdicia, se desecha. A diferencia de un árbol firmemente con raíces que trae fruto, al tamo se lo lleva el viento, se olvida y nadie vuelve a pensar en él durante este proceso de cosecha. La palabra hebrea yevar, que se utiliza en este versículo, significa diseminarse, o sea, esparcirse por muchos lados, dividirse, separarse. Y después de comparar las vidas de los piadosos y los impíos en el versículo 5, David considera el destino de aquellos que rechazan al Señor. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esta locución de por tanto, esta frase de por tanto, une el versículo con el versículo anterior y quiere dar a entender que ya los impíos no tienen un valor interno y no tienen ninguna defensa delante de su juicio. Cuando el versículo utiliza el término levantarse, vamos a hablar de ponerse de pie. Y el compositor del Salmo quiere dar a entender que el impío no puede presentar defensa alguna ante el juicio de Dios. El versículo termina utilizando una declaración paralela: ni los pecadores en la congregación de los justos. Una persona que nunca ha venido por fe al Señor ni ha confiado en Él para obtener vida eterna y la justificación ante los ojos de Dios, no tiene una parte en esta gran reunión de los creyentes. Y hay que recordar otro contraste más. En lo que respecta al destino, existe una gran diferencia entre una persona justa y una persona a quien se le llama impío. Sin embargo, muchos incrédulos, muchas personas que no creen, tienen buenas vidas y viven bien. Es más, hay algunos que hacen cosas súper especiales. Entonces, ¿cómo puede el texto decir que ellos no estarán en esta gran reunión de los justos? El versículo 6 responde esa pregunta. Dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El Señor es quien se encarga del juicio y solo Él conoce nuestro corazón. Solo Dios y no nosotros como hombres o como mujeres. Solo Dios es capaz de ser justo y recto. ¿Eso quiere decir que Dios no conoce el camino de los impíos? Por supuesto que no. Lo conoce también. Pero el versículo 6 nos explica el por qué esos impíos no podrán levantarse ante el juicio ni tampoco estarán congregados con los justos. Porque el Señor está especialmente interesado en los justos. Porque el Señor está unido al justo por amor. Y entonces no permitirá que se mezclen, porque ese no es su plan. Un recordatorio un poco severo de la forma en que el impío perecerá, y es un punto álgido impresionante en este salmo. Una vez más, contrastes claros. En lugar de prosperar, el impío perecerá de la misma forma que aquel edificio de ladrillos de la municipalidad de la que hablábamos al inicio. Una gran reflexión para el día de hoy. Vamos a orar, recordando que Dios no demanda la perfección de los creyentes. Todos vamos a fallar de vez en cuando, pero la gracia de Dios es abundante. Y esa es una indicación de que nuestra fe es genuina, es nuestro deseo sincero de obedecer a Dios. Y si no nos deleitamos en complacer a Dios mediante la obediencia a su palabra, es un buen momento para que hagamos una revisión de nuestra alma. Hagámoslo ahora mientras pedimos que Dios
nos acompañe. Te pedimos, Dios, que aunque sabemos que no demandas perfección de nosotros, purifiques nuestro corazón, purifiques nuestra alma y nos hagas caminar de tu mano en la senda de justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.